Mi nombre es Esperanza y mi historia comenzó cuando cumplí 68 años, rodeada de cajas de cartón y el eco vacío de una casa que había llamado hogar durante 3 décadas. El día que mis hijos me echaron de casa, llevaba puesto el vestido azul que me había comprado para su graduación, creyendo tontamente que si me veía presentable, quizás recordarían quién era yo realmente. Pero no me reconocieron. Para ellos ya no era su madre. Era simplemente un obstáculo en el camino hacia una vida más cómoda. 3 meses después de esa traición, terminé trabajando como empleada de limpieza nocturna en la biblioteca privada de un hombre misteriosamente adinerado. Cada madrugada, cuando creía que nadie me observaba, reorganizaba silenciosamente sus miles de libros siguiendo mi propio sistema. Era mi pequeña rebelión, mi manera de encontrar orden en un mundo que se había vuelto completamente caótico. Durante semanas creí que mi secreto estaba a salvo. Hasta esa noche cuando sentí una respiración tibia rozar mi oído y una voz profunda susurró las palabras que me congelaron de terror. Sé exactamente lo que haces aquí todas las noches. Mis manos se aferraron a la escalera, esperando el despido inmediato, pero entonces escuché algo inesperado. Me da mucha alegría tenerte trabajando aquí. Déjame contarte mi historia completa, y si llegas hasta el final, compárteme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde puede llegar esta historia. Soy Esperanza Morales y tengo 68 años. Jamás imaginé que a esta edad estaría durmiendo en el sofá prestado de una amiga, con todas mis pertenencias metidas en 2 maletas desgastadas y el corazón fragmentado en pedazos tan pequeños que parecían polvo. Pero aquí estaba, después de que mis propios hijos me expulsaran de la vivienda que había ayudado a financiar durante 30 años de trabajo incansable en la oficina de correos. La pesadilla comenzó hace 3 meses cuando apareció Alejandro, mi hijo mayor, con esa sonrisa artificial que yo conocía demasiado bien. Lo acompañaba su esposa Carolina, una mujer que desde el primer día me había mirado como si fuera una mancha en su existencia perfecta. Se instalaron en mi sala de estar, en esos muebles que había comprado con tanto sacrificio cuando ellos eran niños pequeños, y procedieron a explicarme que era momento de pensar en mi futuro. Mamá, ya no es seguro que vivas sola, declaró Alejandro evitando contacto visual. Encontramos un lugar ideal para ti, una residencia geriátrica muy elegante con atención médica constante. Carolina asentía como una marioneta, tocando nerviosamente el collar de diamantes que probablemente valía más que mi salario de 6 meses. Es lo más conveniente para toda la familia, Esperanza, murmuró con esa voz empalagosa que detestaba. Necesitamos el espacio para los pequeños. Los pequeños, mis nietos, a quienes apenas había visto en los últimos 2 años porque Carolina siempre inventaba excusas para mantenerlos alejados de mí. Que si había virus circulando, que si mi casa estaba demasiado desordenada, que si era demasiado tarde para visitas. Siempre había una razón. Pero esta es mi casa, logré decir mientras mi voz se quebraba. Aquí crecieron ustedes, aquí están todos mis recuerdos más preciados. Alejandro se incorporó impaciente. Mamá, no seas tan dramática. Ya consultamos con un abogado especializado. Como no tienes ingresos significativos y hemos estado cubriendo algunos de tus gastos, tenemos la autoridad legal para tomar decisiones respecto a tu bienestar. Era mentira. Yo tenía mis ahorros de toda una vida, mi modesta pensión, mi independencia. Pero ellos habían orquestado todo con precisión militar. Durante meses habían estado pagando algunas facturas esporádicamente, creando un patrón de dependencia que ahora usaban como arma legal contra mí. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias en un silencio sepulcral, escuché a Carolina conversando por teléfono con alguien. Sí, ya casi terminamos. En cuanto se marche, podemos iniciar la renovación completa. El arquitecto confirma que puede tener todo listo en 5 semanas. Se me desplomó el alma. No me estaban reubicando por mi bienestar. Me estaban descartando como a un mueble anticuado que ya no encajaba en su nueva decoración de vida. A la mañana siguiente, Alejandro llegó con una camioneta de mudanza. Es hora de partir, mamá. Su tono era glacial, desconectado, como si hubiera aprendido a suprimir cualquier emoción cuando se trataba de mí. ¿Y si me niego a irme? Pregunté aferrándome desesperadamente al marco de la puerta de mi habitación. No tienes alternativa, respondió Carolina desde atrás. Ya está todo coordinado. Fue en ese momento que comprendí que había perdido a mis hijos para siempre. No por muerte, sino por algo mucho más devastador, la avaricia y la conveniencia. Mi querida amiga Mercedes me acogió en su diminuto apartamento, pero ambas sabíamos que era una solución temporal. A los 68 años, conseguir empleo parecía imposible. Nadie contrata a una mujer de mi edad.
especialmente cuando llevaba 5 años retirada creyendo que esa etapa de mi vida había terminado. Fue Mercedes quien descubrió el anuncio clasificado. Trabajo nocturno, biblioteca personal, experiencia en limpieza deseable, comunicarse después de las 8 p.m. El salario era de $600 semanales. No era abundante, pero representaba esperanza. La dirección me condujo a una mansión imponente enclavada en las colinas, con jardines meticulosamente cuidados y una fuente que centelleaba bajo las luces nocturnas. El portón se abrió automáticamente cuando toqué el timbre, como si me hubieran estado aguardando. Un caballero alto y distinguido me recibió en la entrada. Tendría alrededor de 72 años, cabello plateado impecablemente peinado y ojos verdes que parecían penetrar demasiado profundo. «Usted debe ser Esperanza», dijo con una voz grave que me recordó al whisky añejo. «Soy Sebastián Villarreal, sea bienvenida». Me guió hacia la biblioteca y literalmente se me cortó la respiración. Era como ingresar a un sueño hecho realidad. Muros cubiertos de libros desde el piso hasta el techo altísimo, escaleras que se deslizaban sobre rieles dorados, lámparas vintage que creaban pozos de luz dorada. Miles y miles de volúmenes, algunos tan antiguos que parecían manuscritos medievales. Su responsabilidad es sencilla, explicó Sebastián: limpiar, organizar, mantener todo impecable. Trabajará de 10 p.m. a 6 a.m. Yo estaré en mi oficina la mayor parte del tiempo, así que tendrá libertad para trabajar a su propio ritmo. Parecía demasiado perfecto para ser verdad. La primera semana fue como un bálsamo para mi espíritu destrozado. Limpiaba cada estante con delicadeza, acariciando los lomos de los libros como si fueran criaturas vivas. Pero pronto detecté algo que me perturbaba profundamente. No existía sistema alguno. Los libros estaban mezclados sin criterio, novelas junto a tratados históricos, poesía mezclada con manuales técnicos. Era un caos hermoso pero enloquecedor. No pude resistir la tentación. Comencé discretamente, reorganizando una sección cada noche, primero por géneros, luego alfabéticamente dentro de cada categoría. Era una actividad que me tranquilizaba, que me hacía sentir valiosa después de tantos años de sentirme desechable. Sebastián nunca comentaba nada, aunque ocasionalmente lo percibía observándome desde las penumbras del corredor. Creí que no se percataba de mi reorganización nocturna. Me equivoqué completamente. Fue durante mi cuarta semana cuando sucedió. Me encontraba en la escalera acomodando una colección de clásicos españoles cuando percibí una presencia detrás de mí. Una respiración cálida cerca de mi oreja. Y entonces esas palabras que helaron mi sangre: «Sé exactamente lo que haces aquí todas las noches». Me quedé paralizada, aferrada a los barrotes de la escalera, el corazón martilleando tan violentamente que pensé que se me escaparía del pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de poder contenerlas. Iba a perder este empleo también. Iba a quedarme sin nada nuevamente. Descendí de la escalera temblando, esperando las palabras que me enviarían de vuelta a la calle, esperando escuchar que estaba despedida, que había arruinado la única oportunidad que tenía. Pero Sebastián no pronunció nada más esa madrugada. Simplemente permaneció allí plantado en las sombras, observándome mientras yo luchaba por controlar mis lágrimas y continuar trabajando como si nada hubiera ocurrido. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada ruido me sobresaltaba, cada paso en el pasillo me ponía en máxima alerta. Continué trabajando, pero ya no me atrevía a reorganizar nada. Dejaba los libros exactamente como los encontraba, aunque me partiera el alma ver esa magnífica biblioteca sumida en el desorden. Pero entonces comenzaron a manifestarse las señales. La primera fue una taza de té. Llegué una noche y la encontré sobre la mesa central de la biblioteca, aún humeando, con una pequeña nota manuscrita, para combatir el frío de la madrugada. Pensé que era casualidad, que quizás había olvidado llevársela, pero el té estaba perfecto con la cantidad exacta de azúcar que me gustaba, aunque jamás le había mencionado a nadie cómo lo preparaba. La segunda señal apareció 3 noches después. Una manta suave de alpaca color marfil estaba doblada cuidadosamente sobre el sillón de lectura, donde a veces descansaba durante mis pausas. No había nota esta vez, pero olía sutilmente a lavanda, como el perfume que usaba mi madre cuando yo era pequeña. Comencé a darme cuenta de que Sebastián me observaba más de lo que imaginaba. Lo distinguía ocasionalmente al final del corredor, solo una silueta en la penumbra, pero nunca se aproximaba, nunca me dirigía la palabra directamente. Era como si estuviera estudiándome, tratando de comprender algo que yo misma no entendía. La tercera señal fue la que me convenció de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Llegué una noche y encontré 3 libros colocados estratégicamente sobre la mesa principal.
No eran volúmenes casuales. Uno trataba sobre mujeres que habían superado tragedias familiares, otro sobre cómo reconstruir la existencia después de los 60, y el tercero, el que me hizo estremecer, versaba sobre el maltrato psicológico en las familias. Esa noche no pude concentrarme en las tareas. Me senté en el sillón, envuelta en la manta que ahora sospechaba era un obsequio, y hojeé los libros. Era como si alguien hubiera estado leyendo mi alma, como si conociera exactamente por lo que estaba atravesando. Al día siguiente, Mercedes me relató algo que me erizó la piel. Esperanza, ayer vino un señor muy elegante preguntando por ti, me dijo mientras desayunábamos en su pequeña cocina. Dijo llamarse Sebastián. Quería saber si te encontrabas bien, si necesitabas algo. Se me resecó la boca. ¿Qué le respondiste? Pues la verdad que habías tenido dificultades con tus hijos, que te habían expulsado de tu hogar. Se veía muy preocupado. Me preguntó si sabía los nombres de tus hijos y dónde residían ahora. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Por qué Sebastián querría información sobre Alejandro y Carolina? ¿Qué relación tenían mis problemas familiares con él? Esa noche llegué al trabajo con más interrogantes que respuestas. Sebastián me aguardaba en la biblioteca, sentado en su silla predilecta junto a la chimenea. Por primera vez en las 5 semanas que llevaba trabajando para él, me habló directamente. Esperanza, podríamos platicar un momento. Mi corazón se aceleró, esta era la conversación que había estado temiendo, me iba a despedir, lo presentía. Me senté en el borde del sillón, las manos entrelazadas en mi regazo, preparándome para lo peor. He observado que reorganizas los libros, comenzó, y yo cerré los ojos esperando el golpe final. Y quiero que sepas que no me molesta, al contrario. Abrí los ojos confundida. Esta biblioteca ha estado en desorden durante años, continuó mirando hacia los estantes. Mi esposa era quien la mantenía organizada. Cuando ella falleció hace 6 años, perdí el interés en mantener las cosas en su sitio. Pero verte trabajar, verte cuidar estos libros como si fueran tesoros, me recuerda por qué esta habitación era tan especial para nosotros. Se quedó en silencio por un momento, perdido en algún recuerdo. Tu amiga me contó sobre tus hijos, dijo finalmente. Sentí que se me encogía el estómago, sobre cómo te trataron. Señor Villarreal, eso no tiene relación con mi trabajo, murmuré avergonzada. Tienes razón, asintió. Pero sí tiene relación con el tipo de persona que eres y con por qué decidí contratarte incluso antes de conocerte. Me quedé sin palabras. ¿Qué significaba eso? Esperanza, he estado investigando a tus hijos. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. ¿Qué? Alejandro y Carolina Herrera, él trabaja para una firma contable. Ella es agente inmobiliaria. Compraron tu casa por $80,000 menos de su valor real, aprovechándose de tu situación. Ya la pusieron en venta por $300,000 más de lo que pagaron. El mundo se me desplomó. ¿Cómo sabe todo eso? Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me asustó. Porque tengo recursos, Esperanza, y porque cuando presencio una injusticia no puedo quedarme de brazos cruzados. Pero porque apenas me conoce. Eso es cierto, admitió, pero conozco lo suficiente. Conozco a una mujer que limpia estos libros como si fueran sus propios hijos. Conozco a alguien que reorganiza una biblioteca completa sin que se lo soliciten, simplemente porque cree que las cosas hermosas merecen estar en orden. Y conozco a una madre que fue traicionada por las personas que más debería amar. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la noche. También sé algo más, Esperanza. Algo que tus hijos ignoran que yo sé, algo que podría cambiar todo. Mi respiración se volvió superficial. ¿Qué cosa? Sebastián se volteó hacia mí y por primera vez, desde que lo conocía, vi algo parecido a la ira en sus ojos. Sé que están planeando declararte mentalmente incapacitada para apoderarse del dinero de la venta de tu casa. Ya contrataron a un abogado especializado en tutela de adultos mayores. Las palabras de Sebastián me impactaron como un puño en el estómago. Mentalmente incapacitada. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Me aferré a los brazos del sillón, sintiendo que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Eso es imposible, susurré, aunque mi voz sonaba tan débil que apenas me escuché. Yo estoy perfectamente bien, trabajo aquí, manejo mis asuntos. No hay razón para... Esperanza, Sebastián me interrumpió gentilmente regresando a su silla. Los hijos adultos que quieren apoderarse de los bienes de sus padres no necesitan muchas razones. Solo necesitan un abogado astuto y un psicólogo dispuesto a firmar un documento. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Ya visitaron a un doctor que se especializa en estos casos. Le dijeron que estás confundida, que a veces no reconoces a las personas, que dejas la estufa encendida.
Mentiras, por supuesto, pero mentiras bien construidas. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar otra vez. Durante los últimos meses, desde que me expulsaron de casa, había luchado contra la sensación de que todo era mi culpa, de que quizás realmente era una carga para mis hijos. Pero escuchar esto, saber que habían planeado destruir mi reputación y mi autonomía, era peor que cualquier pesadilla. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté limpiándome las mejillas con el dorso de la mano. Sebastián suspiró profundamente. Porque contraté a un investigador privado para que los siguiera, y porque el abogado que contactaron solía trabajar para mí hasta que descubrí que estaba ayudando a familias a estafar a sus padres ancianos. Lo despedí hace 4 años, pero mantengo contactos en su oficina. Me quedé mirándolo, tratando de procesar todo, pero ¿por qué haría todo esto por mí? Soy solo su empleada de limpieza. No, dijo firmemente, no eres solo nada, Esperanza. Se levantó y caminó hacia uno de los estantes más altos, extrayendo una caja de madera que parecía muy antigua. La depositó sobre la mesa entre nosotros y la abrió cuidadosamente. Dentro había documentos, fotografías y lo que parecían ser reportes oficiales. Hace 7 meses, comenzó, mi nieta Isabel me visitó. Tiene 24 años y está estudiando trabajo social. Me contó sobre un caso que había visto en sus prácticas profesionales. Una mujer cuya familia la había manipulado para quitarle su casa y mandarla a un hogar de ancianos contra su voluntad. Sacó una fotografía de la caja. Era una imagen borrosa tomada desde lejos, pero pude reconocerme parada frente a lo que había sido mi casa, con una maleta en la mano. Isabel estaba indignada por la injusticia del caso. Siguió investigando por su cuenta, documentando todo. Cuando me enseñó las fotos y me relató la historia, algo dentro de mí se quebró. Sus ojos se suavizaron mientras me miraba. ¿Sabes por qué, Esperanza? Porque hace 45 años a mis propios padres les ocurrió algo similar. Mis hermanos los convencieron de que yo era un fracasado, que jamás lograría nada en la vida. Los manipularon para que me desheredaran y me echaran de casa cuando tenía 29 años. Se sentó nuevamente, con la caja abierta entre nosotros como un puente entre nuestras historias de dolor. Pasé décadas construyendo mi fortuna, en parte por orgullo, en parte para demostrarles que estaban equivocados. Cuando finalmente tuve éxito, ya era demasiado tarde. Mis padres habían fallecido sin que pudiéramos reconciliarnos. Mis hermanos se habían quedado con todo y lo habían perdido debido a malas inversiones. Tocó gentilmente una de las fotografías en la caja. Cuando Isabel me contó tu historia, fue como si el universo me estuviera otorgando una segunda oportunidad. No podía salvar a mis padres, pero tal vez podía ayudarte a ti. Entonces el trabajo, comencé y él asintió. El trabajo era real, necesitaba a alguien para cuidar esta biblioteca, es cierto, pero busqué específicamente a alguien en tu situación. Puse el anuncio en lugares donde sabía que una mujer en tu posición lo vería. Me quedé en silencio, asimilando todo. Por un lado, me sentía manipulada, como si hubiera sido parte de algún experimento. Por otro lado, había una calidez extraña en saber que alguien había luchado por mí, cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba que alguien luchara. Los documentos en esta caja, continuó Sebastián, son copias de todo lo que han hecho tus hijos. Las escrituras fraudulentas, los reportes médicos falsos, las comunicaciones con el abogado. Tengo suficiente evidencia para enviarlos a prisión. Sentí un escalofrío de miedo mezclado con algo parecido a la esperanza. ¿Y qué piensa hacer con esa información? Esa decisión es tuya, Esperanza. Pero antes de que decidas, hay algo más que necesitas saber. Sacó otro documento de la caja, este más grueso que los demás. Mañana por la tarde, Alejandro y Carolina van a venir aquí. Mi sangre se heló. Aquí, ¿cómo saben dónde trabajo? Porque yo los invité. Me levanté del sillón tan rápido que me mareé. ¿Por qué haría eso? Sebastián se mantuvo calmado, aunque vi tensión en su mandíbula. Porque es hora de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y porque quiero que veas con tus propios ojos quiénes son realmente cuando creen que nadie los está observando. No entiendo. Esperanza, ellos creen que van a venir aquí a conocer a tu jefe, a convencerlo de que eres una empleada problemática que necesita supervisión médica. Van a tratar de usar mi influencia para acelerar el proceso de declararte incapacitada. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Me senté nuevamente, aferrándome al sillón. Les dije por teléfono que había notado algunos comportamientos extraños en ti, que estaba preocupado por tu bienestar mental, que tal vez ellos tenían razón en sus preocupaciones sobre tu salud. ¿Por qué les diría eso?, exclamé sintiéndome traicionada. Porque quiero que se relajen, que bajen la guardia. Quiero que revelen exactamente qué tan lejos están dispuestos a llegar para destruirte.
Se inclinó hacia mí, sus ojos verdes brillando con determinación. Y quiero que tú los escuches. Quiero que oigas con tus propios oídos cómo hablan de ti cuando creen que estás indefensa. Porque sospecho que una parte de ti todavía los ama, todavía espera que tal vez haya un malentendido, que tal vez puedan cambiar. Tenía razón. A pesar de todo, una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que Alejandro, mi hijo mayor, el niño que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, encontrara algo de amor en su corazón, que recordara quién era yo antes de que Carolina lo envenenara contra mí. Mañana, dijo Sebastián firmemente, esa esperanza va a morir. Y cuando muera, vas a ser libre para tomar la decisión que necesitas tomar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de Mercedes, mirando al techo y preguntándome si tenía el valor para enfrentar lo que vendría. Durante 68 años había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería la paz a la justicia. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, pensé en Sebastián arriesgando su reputación para protegerme. Pensé en su nieta Isabel, una joven que ni siquiera me conocía, pero que había documentado mi sufrimiento porque le importaba la justicia. Y por primera vez en meses, sentí algo que había olvidado que existía: rabia. Una rabia limpia y pura contra las personas que habían tomado mi amor y lo habían usado como arma contra mí. La tarde siguiente llegó demasiado rápido. Sebastián me había pedido que llegara 2 horas antes de mi turno habitual. Cuando entré por la puerta principal de la mansión, en lugar de la entrada de servicio que usaba normalmente, me sentí como si estuviera ingresando a un territorio completamente diferente. «Vas a estar en la habitación contigua», me explicó Sebastián mientras me guiaba por un pasillo que nunca había visto. «Hay un panel de vidrio a través del cual puedes ver, pero ellos no pueden verte. Y todo se está grabando». Me mostró una habitación pequeña pero elegante, con un sillón cómodo posicionado frente a una pared que parecía normal, pero que en realidad era una ventana de una sola dirección. Desde allí podía ver perfectamente la biblioteca donde había pasado tantas noches reorganizando libros y encontrando paz. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «No», respondió honestamente, «pero creo que necesitas hacerlo. Para poder seguir adelante, necesitas ver la verdad completa». Me senté en el sillón, las manos entrelazadas en mi regazo, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 4 en punto exactamente escuché el timbre. Momentos después, las voces familiares de Alejandro y Carolina llenaron la biblioteca. Verlos después de tantos meses me golpeó como una bofetada. Alejandro llevaba su traje más caro, el que yo le había ayudado a comprar para su primera entrevista de trabajo. Carolina lucía un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario de 4 meses cuando trabajaba en el servicio postal. «Señor Villarreal», escuché la voz de Alejandro, suave y profesional, «muchas gracias por recibirnos. Estamos muy preocupados por nuestra madre». Sebastián los invitó a sentarse, ofreciéndoles té que Carolina rechazó con un gesto despectivo. «Entiendo que han notado algunos comportamientos preocupantes en Esperanza», dijo Sebastián. Su actuación era perfecta. «Me alegra que se hayan acercado a mí». Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me provocó náuseas. «Señor Villarreal, usted parece ser un hombre inteligente y exitoso. Seguramente entiende la importancia de proteger sus intereses. Tener una empleada con problemas mentales podría ser un gran riesgo para usted». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Sebastián, su voz neutral. Alejandro tomó la palabra, y al escucharlo sentí como si un extraño estuviera hablando con la voz de mi hijo. «Pérdida de memoria, confusión, comportamientos obsesivos. El mes pasado la encontramos reorganizando los mismos cajones una y otra vez, sin recordar que ya lo había hecho. Y la semana pasada nos llamó preguntando por su hermana, que murió hace 18 años. Mentiras, cada palabra que salía de su boca era una mentira fabricada. Mi hermana estaba viva y bien, viviendo en Arizona, y nunca había tenido problemas de memoria en mi vida. También hemos notado que está acumulando cosas», agregó Carolina sacando su teléfono. «Mire estas fotos. Desde mi posición pude ver que les estaba enseñando fotografías de mi antigua habitación, pero las imágenes habían sido manipuladas para hacerla ver llena de basura y desorden. En realidad, yo siempre había mantenido mi espacio inmaculadamente limpio». «Dios mío», murmuró Sebastián con perfecta actuación, «no tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal». «Es por eso que necesitamos actuar rápido», dijo Alejandro, sacando algunos documentos de su maletín. «Hemos consultado con un especialista en salud mental geriátrica. Está dispuesto a evaluarla y emitir un certificado de incapacidad mental que nos permitiría tomar las decisiones necesarias para su bienestar». «¿Y qué tipo de decisiones serían esas?», preguntó Sebastián.
Carolina se enderezó como un depredador que ha visto a su presa. Bueno, obviamente necesitaría estar en un lugar donde pueda recibir cuidado profesional las 24 horas. Ya hemos encontrado una institución excelente que cuesta solo $400 al mes. Solo $400. Lo dijo como si fuera una ganga, como si mi libertad y dignidad tuvieran un precio de oferta. Y por supuesto, continuó Alejandro, necesitaríamos acceso completo a sus finanzas para manejar sus cuidados. La venta de su casa anterior nos dio aproximadamente $140,000 que podríamos invertir sabiamente para asegurar su futuro. Mentira tras mentira. La casa se había vendido por $320,000 y ellos se habían quedado con la mayoría del dinero. Entiendo su preocupación, dijo Sebastián cuidadosamente. Pero me pregunto, ¿han considerado otras opciones? Tal vez traer a una enfermera a casa o encontrar un programa de día para adultos mayores. Alejandro y Carolina intercambiaron una mirada que me heló la sangre. Señor Villarreal, dijo Carolina con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Apreciamos su preocupación, pero creemos que ya hemos sido demasiado pacientes. Francamente, hemos estado cargando con esta responsabilidad durante demasiado tiempo. Responsabilidad, repitió Alejandro, y la manera en que dijo la palabra me partió el corazón. Mayre, mi madre fue una buena persona en su momento, pero ahora es una carga. No podemos seguir sacrificando nuestras vidas y las de nuestros hijos por alguien que ni siquiera nos reconoce la mitad del tiempo. Además, agregó Carolina, su voz volviéndose más dura, no es como si fuera a mejorar. Solo va a empeorar, y entre más tiempo esperemos, más dinero va a costar cuidarla. Sebastián se reclinó en su silla, estudiándolos. Me sorprende escuchar esto. En mis interacciones con Esperanza, la he encontrado bastante lúcida. De hecho, ha estado reorganizando mi biblioteca de una manera que demuestra una mente muy organizada y capaz. Alejandro se rió, pero fue una risa fría y cruel. Oh, eso sí, siempre ha sido obsesiva con el orden, pero eso no significa que esté cuerda. De hecho, esa obsesión es parte del problema. Y honestamente, dijo Carolina, su máscara de preocupación filial finalmente cayendo por completo, ya no podemos seguir fingiendo que nos importa. Queremos nuestras vidas de vuelta. Queremos poder viajar sin preocuparnos por si ha dejado una estufa encendida o si está vagando por las calles en pijama. Nunca he hecho ninguna de esas cosas, susurré desde mi escondite, pero por supuesto no podían escucharme. Entonces, dijo Sebastián lentamente, lo que me están pidiendo es que testifique que Esperanza es incompetente basándome en mi observación de que mantiene mi biblioteca organizada. Exactamente, dijo Alejandro, visiblemente aliviado de que Sebastián pareciera entender. Su testimonio como empleador sería muy valioso para nuestro caso. Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Y una vez que obtengan la custodia legal, ¿qué pasará con el dinero que mencionaron? Los $140,000 de la venta de la casa. Bueno, dijo Carolina rápidamente, obviamente ese dinero se usaría para sus cuidados. Para la institución, medicamentos, todo lo necesario. Por supuesto, murmuró Sebastián, y supongo que ustedes serían los administradores de esos fondos. Naturalmente, dijo Alejandro, somos su familia, nadie más se va a hacer cargo de ella. Sebastián se volteó hacia ellos, y aunque no podía ver su expresión desde mi ángulo, algo en su postura cambió. Hay algo que me intriga, dijo, su voz aún calmada pero con un tono diferente. Si Esperanza está tan enferma como dicen, ¿cómo es posible que haya estado trabajando para mí durante un mes sin que yo notara ningún problema? Alejandro y Carolina se pusieron rígidos. Bueno, balbuceó Alejandro, a veces tiene momentos de lucidez. Y además, interrumpió Carolina, usted solo la ve por las noches cuando está tranquila. Los problemas aparecen principalmente durante el día cuando hay más estrés. Entiendo, dijo Sebastián. En ese caso me pregunto si podrían explicarme esto. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Porque tengo aquí la documentación completa de la venta de la casa de Esperanza. Y según estos registros oficiales, la casa se vendió por $320,000, no $140,000 como ustedes afirmaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Desde mi escondite, vi cómo Alejandro y Carolina se miraron, sus caras pálidas como la cera. Carolina fue la primera en recuperarse, su entrenamiento como agente inmobiliaria ayudándola a pensar rápido bajo presión. Señor Villarreal, dijo con una sonrisa forzada, creo que hay alguna confusión. Los números que usted tiene deben incluir comisiones y otros gastos. No, la interrumpió Sebastián, su voz ahora completamente despojada de cualquier pretensión de amabilidad.
Estos son los números netos. Ustedes recibieron $320,000 por la casa de su madre y según mis registros, también vaciaron su cuenta de ahorros que contenía otros $35,000. Alejandro se levantó abruptamente, su cara ahora roja de ira en lugar de pálida de miedo. No sé quién le dio esa información, pero está completamente equivocado. Y francamente, no veo cómo nuestros asuntos financieros familiares son de su incumbencia. Se vuelven de mi incumbencia, dijo Sebastián fríamente, cuando intentan usar mi testimonio para cometer fraude. Carolina también se levantó, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Creo que esta conversación ha ido demasiado lejos, Alejandro. Vámonos, es obvio que el señor Villarreal ha sido influenciado por las fantasías de tu madre. Pero Sebastián no había terminado. Siéntense, dijo, y había algo en su voz que hizo que ambos obedecieran automáticamente. Porque hay más. Sacó otra carpeta, esta más gruesa que la primera. Tengo aquí copias de sus comunicaciones con el abogado Ricardo Mendoza, especializado en casos de tutela de adultos mayores. Tengo las transcripciones de sus conversaciones con el doctor Fernando Ruiz, quien está dispuesto a declarar mentalmente incompetente a una mujer que nunca ha examinado a cambio de $5,000. La cara de Alejandro se desplomó. Carolina parecía a punto de vomitar. También tengo, continuó Sebastián implacablemente, grabaciones de sus conversaciones telefónicas donde discuten cómo dividirse el dinero de Esperanza una vez que la declaren incompetente. Fue entonces cuando Alejandro perdió completamente el control. Está bien, sí tomamos el dinero, pero no es robo, es compensación. ¿Sabe cuánto hemos gastado en esa mujer a lo largo de los años? ¿Sabe cuánto me costó cuando tuve que faltar al trabajo para lidiar con sus dramas? ¿O cuánto gastamos en regalos de Navidad y cumpleaños durante décadas? Carolina lo tomó del brazo, tratando de hacerlo callar, pero él estaba más allá de cualquier control. «Nos debe ese dinero», gritó, señalando hacia la pared donde yo estaba escondida, aunque no sabía que estaba allí. «Nos debe por todos los años que arruinó nuestras vidas con su necesidad constante de atención y validación». «¿Qué necesidad de atención?», preguntó Sebastián. Siempre llamando para quejarse de que se sentía sola, siempre esperando que la visitáramos cada fin de semana, siempre comentando sobre lo que otros padres recibían de sus hijos. Era agotador. Carolina finalmente logró que Alejandro se callara, pero el daño ya estaba hecho. «Creo», dijo Sebastián lentamente, «que hay alguien que debería escuchar esto». Caminó hacia la pared donde yo estaba oculta y tocó suavemente. Era mi señal para salir. Mis piernas temblaron cuando me levanté del sillón. Mis manos temblaron cuando abrí la puerta, y mi corazón se rompió completamente cuando vi las caras de Alejandro y Carolina al darse cuenta de que había estado allí todo el tiempo. «Hola, Alejandro», dije suavemente, mi voz más tranquila de lo que había esperado. «Hola, Carolina». Alejandro se veía como si hubiera visto un fantasma. Carolina parecía un animal atrapado buscando una ruta de escape. «Mamá», balbuceó Alejandro. «No era, quiero decir». «No te molestes», dije, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. Escuché todo. Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces Carolina, siempre la luchadora, decidió atacar. «¿Estás bien?», dijo acusadoramente. «Todo este tiempo hemos estado preocupados por ti y estás perfectamente bien». «Sí», respondí simplemente. «Estoy bien, siempre estuve bien. Ustedes inventaron todo». «Pero el doctor dijo». «El doctor nunca me vio», la interrumpí. «Y ustedes lo saben porque ustedes le pagaron para que dijera lo que necesitaban que dijera». Alejandro finalmente encontró su voz. «Mamá, puedes estar enojada, pero necesitas entender que todo lo que hicimos fue por tu propio bien. No puedes vivir sola para siempre». «¿Y ustedes qué?», pregunté, sintiéndome más fuerte con cada palabra. «¿Se preocupan por mí? ¿Cómo se preocuparon cuando me echaron de mi casa? ¿Cómo se preocuparon cuando vendieron esa casa sin siquiera decirme cuánto recibieron por ella?» Sebastián se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. «Esperanza, hay algo más que quiero que sepas antes de que decidas qué hacer a continuación». Me volteé hacia él confundida, ¿qué más podía haber? «Cuando comencé a investigar tu caso», dijo, mirándome directamente a los ojos, «era solo por justicia. Quería corregir un error, ayudar a alguien que había sido tratada injustamente». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de decir. «Pero en estas últimas semanas, viendo cómo cuidas esta biblioteca, viendo la gentileza con que tratas cada libro como si fuera un tesoro, viendo cómo encuentras belleza y orden en medio del caos, he descubierto algo que no esperaba». Mi corazón comenzó a latir más rápido. He descubierto que a los 72 años, cuando pensé que mi corazón estaba demasiado cansado para sentir amor otra vez, me he enamorado de ti.
Las palabras me golpearon como un rayo. Detrás de mí escuché a Carolina jadear audiblemente. Sebastián, susurré sin saber qué más decir. No espero nada, continuó rápidamente, solo quería que lo supieras. Quería que supieras que hay alguien en este mundo que te ve no como una carga o un problema que resolver, sino como una mujer extraordinaria que merece ser amada y respetada. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor. Alejandro se aclaró la garganta ruidosamente. Esto es ridículo, dijo. Mamá, no puedes estar considerando seriamente. ¿Qué? Me volteé hacia él, mi voz ahora firme como el acero. No puedo estar considerando que Alejandro, ser feliz, ser amada, tener una vida que vale la pena vivir. Pero tienes 68 años, protestó Carolina. ¿No crees que es un poco tarde para el romance? Me reí y fue la primera vez que me había reído realmente en meses. Carolina, tú tienes 37 años y llevas 14 años casada con mi hijo, y nunca te he visto mostrar ni una pizca del respeto y cariño genuino que Sebastián me ha mostrado en un mes. Me volteé hacia Sebastián, quien me miraba con una expresión de esperanza mezclada con miedo. No sé si lo que siento es amor, le dije honestamente. Pero sé que cuando estoy contigo, cuando estoy en esta biblioteca, me siento como la persona que solía ser antes de que ellos me convencieran de que no valía nada. Eso es suficiente para empezar, dijo suavemente. Alejandro dio un paso hacia nosotros, pero Sebastián levantó una mano para detenerlo. Creo que ya han escuchado suficiente, dijo firmemente. Y creo que es hora de que se vayan. ¿Y si no queremos irnos? Preguntó Carolina desafiante. Sebastián sonrió, pero no había calidez en la expresión. Entonces llamaré a la policía y les entregaré toda la evidencia que tengo de su fraude. Prefieren irse por su cuenta o con esposas. Alejandro y Carolina intercambiaron una mirada desesperada. Finalmente, Alejandro se volteó hacia mí una última vez. Mamá, si haces esto, si te casas con él, nunca volverás a ver a tus nietos. Por un momento, la amenaza me dolió como había dolido todas las otras veces que habían usado a mis nietos como arma contra mí. Pero entonces me di cuenta de algo. Hacía 3 años que no veía a mis nietos de todos modos. Ellos ya me los habían quitado. Alejandro, dije tranquilamente, ya no los veo. No has cambiado nada, excepto admitir finalmente lo que ya sabía. Fue la última conversación que tuve con mis hijos. 7 meses después, estoy sentada en la misma biblioteca donde una vez limpiaba los pisos como empleada, pero ahora como la señora de la casa. Hay una taza de té junto a mí, humeando gentilmente en la tarde de otoño, y un libro de poesía abierto en mi regazo. Pero no estoy leyendo, estoy recordando. El día después del enfrentamiento con Alejandro y Carolina, Sebastián y yo nos sentamos en esta misma habitación y hablamos durante horas. No sobre amor o romance, sino sobre dolor, sobre la traición de nuestras familias, sobre los años perdidos, sobre el miedo de volver a confiar. No tenemos que apresurarnos, me había dicho, tomando mi mano entre las suyas. Tenemos tiempo, probablemente más tiempo del que crees. Tenía razón. A los 68 años, yo había asumido que mi vida estaba esencialmente terminada, que solo me quedaba esperar el final con la mayor dignidad posible. Pero Sebastián me enseñó que los capítulos finales de una vida pueden ser los más hermosos si se escriben con las personas correctas. Nos casamos 4 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión. Solo estuvimos nosotros, Mercedes como mi testigo, e Isabel, la nieta de Sebastián, que había comenzado toda esta historia al documentar mi sufrimiento. Isabel lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Abuelo, le dijo a Sebastián después de que intercambiáramos votos, nunca te había visto tan feliz. Y era verdad. Sebastián irradiaba una paz que no había tenido cuando lo conocí. Más tarde me confesó que durante los 6 años desde la muerte de su primera esposa, había estado simplemente existiendo, no viviendo. Tú me devolviste a la vida, me dijo esa noche mientras bailábamos lentamente en la biblioteca bajo las luces suaves. Pero la verdadera satisfacción llegó 3 semanas después de nuestra boda. Estaba organizando algunos libros nuevos que Sebastián había comprado cuando escuché voces familiares en la entrada principal. Alejandro y Carolina habían venido sin invitación con los niños. Esta vez mis nietos, a quienes había visto por última vez hacía 4 años. No pueden simplemente presentarse aquí, escuché decir a Roberto, el mayordomo que Sebastián había contratado para ayudarme a manejar la casa. Es nuestra madre, insistió Alejandro, tenemos derecho a verla. No después de lo que hicieron, respondió Roberto firmemente. La señora Villarreal fue muy clara sobre esto. La señora Villarreal. Incluso después de 4 meses, ese nombre todavía me hacía sonreír. Bajé las escaleras lentamente, tomándome mi tiempo.
Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Alejandro y Carolina parados incómodamente junto a la puerta, con mis dos nietos escondidos detrás de ellos. Los niños habían crecido tanto que apenas los reconocí. Esperanza, dijo Alejandro, usando mi nombre por primera vez en años en lugar de mamá. Necesitamos hablar. No, no necesitamos, respondí calmadamente. Ustedes tuvieron su oportunidad de hablar y la usaron para tratar de destruirme. Carolina dio un paso adelante, llevando a la niña más pequeña de la mano. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero los niños extrañan a su abuela. Era una mentira, por supuesto. Los niños me miraban como si fuera una extraña, lo cual era exactamente lo que era para ellos. Habían pasado años desde que Alejandro y Carolina me habían permitido tener una relación real con ellos. Los niños me extrañan, repetí lentamente. Qué interesante, porque cuando les pregunté si podía verlos para mi cumpleaños el año pasado, Carolina me dijo que estaban demasiado ocupados. Y cuando quise llevarlos al parque el verano pasado, Alejandro me dijo que preferían quedarse en casa. La cara de Alejandro se puso roja, eso fue diferente. Estábamos protegiendo a los niños de tu comportamiento errático. Mi comportamiento errático, murmuré y luego me reí. Alejandro, el único comportamiento errático aquí fue el de ustedes, tratando de robarme mi dinero y mi libertad. Fue entonces cuando la niña más pequeña, Sofía, habló por primera vez. Abuela, porque papá dice que estás enferma, te ves bien. Mi corazón se partió un poco. Esta niña había sido manipulada para creer que su abuela estaba loca, que era alguien a quien temer. Me arrodillé hasta quedar a su altura. No estoy enferma, querida Sofía. Tu papá y tu mamá inventaron eso porque querían quedarse con dinero que no les pertenecía. Eso no es cierto, estalló Carolina. No puedes decirle eso a una niña. ¿Por qué no?, pregunté, levantándome. Es la verdad, ¿o prefieres que crezca creyendo las mismas mentiras que ustedes inventaron? Alejandro cambió de táctica, como siempre hacía cuando se veía acorralado. Muy bien, cometimos errores, pero somos familia, mamá. Seguramente podemos superar esto. Familia, repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Sabes qué descubrí sobre la familia verdadera, Alejandro? Que no tiene nada que ver con la sangre. Sebastián apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta. Puso una mano protectora en mi espalda. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. No hay problema.